Bienvenido al estudio. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús pido que utilices tu palabra, utilices mi boca para producir la santidad en nuestras vidas, a través del Evangelio, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, por la obra y por los méritos de Jesús. No porque soy gran cosa, sino que Jesús es un gran Salvador y en su nombre pido. Amén. Hemos pasado varias semanas viendo acerca de la santidad de Dios y en sí todavía estamos viendo los atributos de Dios, cómo es Dios. Y hemos visto que Dios es santo. Pero ya viene el detalle, porque en la Biblia hay un verso en Pedro donde hace un enlace entre el hecho que Dios es santo y cómo deberían ser nuestras vidas. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16. No están en sus apuntes, pero escucha. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El Señor ahí dice, el hecho que Él es santo y Él es quien nos ha llamado, quiere decir que nosotros en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, hay un impulso de ser santo. O sea, la santidad en Dios implica que su pueblo también es necesario que su pueblo persiga la santidad. Y como anteriormente, la definición de la santidad que tenemos aquí se refiere a estar separado del mal, separado del malo, cortado, separado de lo malo y comprometido con lo bueno. Y lo bueno en ese caso es la gloria de Dios. Porque así es Dios. Dios es totalmente separado del malo y totalmente comprometido con la gloria de Dios. Igual, en un cristiano, la santidad quiere decir que él está separado de lo malo y está abrazando, comprometido con la gloria de Dios. A través de, bueno, eh, en los apuntes he puesto como tres definiciones de la santidad en la vida de un cristiano. Una conducta. ¿Qué será la santidad en mi vida? Tiene que ver con una conducta conforme con la palabra de Dios. Tiene que ver con mi conducta, mi manera de vivir. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo manejo mi matrimonio? ¿Cómo hablo con mis hijos? ¿Qué decisiones tomo con respecto a mi dinero? ¿Dónde vivir? ¿Qué hacer con mi tiempo? ¿Qué hacer con mi dinero? ¿Qué hacer con mis impuestos? ¿Qué hacer con mis promesas? ¿Qué hacer en mi ética? ¿Qué hacer en mi vida sentimental? Mi conducta. Y la santidad habla de una conducta conforme con la palabra de Dios. B. La santidad tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en mi carácter. Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Ustedes ya tienen la lista. La actividad del Espíritu Santo en mi vida tiene que ver con la santidad. Y C, el amor no fingido hacia lo demás.
Y toda esa santidad, el propósito de la santidad en la vida de un cristiano es la gloria de Dios. Y por eso puse ese verso, Mateo capítulo 5, verso 15. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Yo entiendo la luz ahí refiriendo a la manera de vivir, la manera, el carácter mismo, el amor mismo delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Viste? El hecho que existe la santidad en el creyente trae gloria a Dios. Entonces la santidad tiene que ver con perseguir, comprometerse con la gloria de Dios. Entonces, hay una necesidad en la vida de un cristiano de ser santo, porque Él es santo. Por lo tanto, su hijo, su pueblo, es santo. Y ya pasamos al primer punto, porque es una pregunta. ¿Será necesario? ¿Es necesario la santidad? ¿Es necesario perseguir la santidad? Ya no estamos bajo la ley, entonces primero tenemos que ver lo que dicen las escrituras con respecto a esa pregunta. Algunos versos. Hebreos capítulo 12, verso 14. Buscan, siguen la paz con todos y buscan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Según ese texto, sin la santidad nadie verá al Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. De nuevo, la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. La santificación de su pueblo. Y su santidad no queda en el aire, sino tiene que ver con su ética sexual. Su manera de tratarse con personas del sexo opuesto, bien en público, en privado. Santiago 2:17 nos empuja un poquito más. Dice, así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. A veces conversamos con personas que están con algunas costumbres ya desordenadas. Han dejado de congregar de repente, o han dejado una u otra cosa, y uno trata de conversar y lo que sale es, no, yo sé que está mal, pero será un tiempo, pero en cuanto a mi fe, estoy bien. Pero ese verso nos incomoda, porque dice, está bien decir que tu fe está en buen estado, pero la fe sin obras es fe muerta. No, eso no es para que yo te juzgue a ti, pero es para incomodar a todos nosotros. La fe sin obras es fe muerta. No podemos escondernos diciendo, no, pero Dios conoce mi corazón. No, la fe sin obras, fe muerta. Una vez más, la santidad es necesaria. Obras necesaria. Gálatas 6, 7 al 8. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Habla ahí de la necesidad de la operación del Espíritu en el carácter de uno. Y si uno no está buscando la santidad, no está buscando el Espíritu Santo y su fruto en el carácter de uno, ¿qué cosechará? Corrupción. La santidad es necesaria, sí es necesaria. Primero de Juan 2, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y si no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, el que no está con una conducta conforme con la palabra de Dios, que no está persiguiendo la santidad, hay un problema. Dice aquí, el que dice, sí conozco a Dios, sí he experimentado, pero su conducta realmente no va, no hay coherencia, es un problema. Dice aquí mentiroso, está engañado. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero dice, ¿la salvación mediante qué? La salvación mediante la santificación. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Eso no es salvación por obras, pero sí dice, ¿por qué produce la santificación? Aquí dice, por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso no es el tema aquí. Salvación por obras o no. No, simplemente estamos aclarando o tratando de proclamar que la Biblia afirma que la santidad es necesaria. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. La idea aquí es la prueba que uno ha pasado de muerte a vida, es que uno ama. El que no ama todavía no ha pasado. Todavía está en muerte. Entonces, la presencia de un amor no fingido es parte de la santidad y es necesaria. Es necesaria.